Ahora sí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Patti. Un gusto, un privilegio coincidir con tantas mujeres, no solo quienes están en esta mesa, sino con todas ustedes, que también juegan un rol central en esta sociedad. Bueno, la pregunta es muy clara y responderé enfáticamente. El ejercicio del derecho a saber tiene muchas puertas sobre las cuales podemos abrir para saber, para exigir, para decidir y para elegir. ¿Cuáles son esas puertas? Bueno, en primer lugar, existe la Plataforma Nacional de Transparencia, donde las solicitudes de información se reciben en más del 73%, pero también pueden acudir a las autoridades directamente, a las unidades de transparencia, y también lo pueden hacer vía correo postal, vía correo electrónico o bien verbalmente. Esto es muy simple, pero yo estoy segura que quienes estamos reunidas aquí en este auditorio, muy pocos hemos hecho solicitudes de acceso a la información. Por eso yo insisto que el derecho a saber hoy debemos potenciarlo, porque necesitamos una sociedad informada y porque no necesitamos más una sociedad pasiva. La ciudadanía de baja intensidad debe quedar atrás. Por eso hoy tenemos estos dos derechos al alcance de nosotros: a proteger nuestros datos personales, pero sobre todo exigir una mayor rendición de cuentas de nuestras autoridades para que podamos, a partir de ello, ejercer otros derechos y libertades. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Blanca Lilia Cadena. Quedan muchas cosas ahí pendientes, todavía tenemos unos segundos, te puedo hacer una segunda pregunta ahí dentro del mismo tema. La participación de los jóvenes, Blanca Lilia, es el gran tema y ya lo comentaban las panelistas anteriores. No solo la participación de los jóvenes, sino de las mujeres. Creo que es importante que ustedes sepan que más del 50% de la población en este país ejerce el derecho a saber, porque el acceso a la información es una llave, es un instrumento para ejercer otros derechos: el derecho a la justicia, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente sano. Pero los jóvenes tienen hoy esa posibilidad también de transformar la sociedad que tenemos ahora. Y es ahí donde estamos tratando de involucrarlos más, porque hace 2 décadas, cuando no existía el derecho a saber, cuando prevalecía la cultura del secreto, entonces quizá no había incomodidad hacia instituciones autónomas como lo es el INAI. Hoy que existe este derecho, necesitamos que sean no solamente los jóvenes, sino todas las personas las que nos ayuden a activar estos mecanismos, estos instrumentos de la democracia para defender derechos y libertades. Así que la oportunidad es nuestra, está aquí y ahora. Tenemos una institución garantista de derechos fundamentales, pero hay que usar los derechos y hay que vivir esa experiencia para recuperar esa auténtica condición de una ciudadanía informada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca Lilia, y su profund pensamiento. ¿Existen obstáculos para llevar a cabo la tarea de transparentar la información en México, desde tu perspectiva? Por supuesto que existen muchos obstáculos. Mencionaré en principio 3. El primero tiene que ver con la falta de una gestión archivística adecuada. Ustedes saben que el acceso a la información tiene que estar basada en documentos. Y en ese sentido, bueno, pues no ha habido en este país, lamentablemente, una creación de políticas específicas que permitan que la información quede documentada. Hay que recordar simplemente que cuando termina un trienio, un sexenio, anteriormente pues borraban los archivos y simple y sencillamente no existía algo del pasado que pudiera rescatarse para revelar lo que había ocurrido, las decisiones, la ruta del dinero público. Cuando las acciones y decisiones públicas no están documentadas, bueno, pues no puede transparentarse. Otro obstáculo que considero es muy importante son las resistencias a la publicidad de la información, que se viven en todos los niveles, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal, en el ámbito federal. Lamentablemente hay que entender que esas resistencias a la transparencia pues devienen de una constante en la historia de la humanidad.
Yo simplemente quiero recordar que la palabra secretario, por ejemplo, proviene de la administración romana y significaba el administrador de los secretos. Esto tiene que quedar atrás. Y hace ya varias décadas en distintos países del mundo, desde los años 50, empezaron a surgir leyes de transparencia que llevaron a que en México llegara finalmente hace más de 22 años la primera ley federal de transparencia gubernamental. Sin embargo, hay resabios de esa otra forma de operar en cuanto al manejo de la información. Por eso es que el número de solicitudes de información ha ido creciendo, porque la gente hoy sabe que tiene un instrumento legal, un derecho que está en la Constitución para preguntar. Y del 2003, por ejemplo, que apenas eran 25,000 solicitudes de información de la gente, hemos pasado a nivel federal a más de 380,000 solicitudes por año. Eso significa que hoy hay un cambio de paradigma y que necesitamos que la sociedad entonces busque allegarse de información y derrotar esa cultura del secreto. Y finalmente creo que un tercer obstáculo sería la falta de sanciones y también que prevalece la impunidad. Uno de los retos es esa falta de consecuencias. En efecto puede haber castigo público, en efecto trasciende cuando un sujeto obligado, cuando una autoridad esconde la información. No obstante, mientras exista impunidad ante el incumplimiento de las obligaciones de transparencia ante la norma, no podremos cambiar tampoco esa cultura política. Desde el INAI hoy tenemos oportunidad de dictar resoluciones muy incómodas, por cierto, que nos han llevado a que hoy estemos en una situación de falta de 3 nombramientos de 3 comisionados, que estemos habilitados solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir resolviendo las controversias de la sociedad. Y eso es una muestra justamente de lo que implica el tener un órgano técnico, autónomo, imparcial, independiente, que resuelve las resoluciones de las controversias ciudadanas en favor del principio de máxima publicidad. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Con qué organismos e instituciones existe colaboración para llevar a cabo esta tarea y cuáles consideras tú que son en estos momentos los temas prioritarios para lograrlo? Sí, desde luego el INAI tiene una relación de colaboración con los más de 800 sujetos obligados en el orden federal. Estamos hablando de los 3 poderes de la Unión, de los sindicatos, de los fondos y fideicomisos públicos, de los propios organismos autónomos, de las universidades públicas. Se trata, por un lado, de facilitar el derecho a saber, de hacer un trabajo estrecho de coordinación, de colaboración, de impulsar políticas públicas con enfoque de transparencia. Pero también mantenemos una relación siempre genuina, auténtica de colaboración con la academia, con los medios de comunicación, porque es a través de ellos donde se multiplica el conocimiento y el alcance que tiene el derecho a saber. Ya lo decía muy bien Ana María, el conocimiento público empodera. La búsqueda de la verdad es urgente y necesaria en democracia. Por eso, lo que está en juego ahora es que se pierdan esas libertades y esos derechos conquistados. Lo que está en la Constitución, lo que el INAI debe atender y defender, no es negociable. No es una materia que sea optativa, que se pueda acusar o no. Es una obligación de ley el dotar al ciudadano de información pública que le pertenece, porque primero están los derechos de las personas. Por eso creo que hoy es importante reiterar esta invitación a que ejerzan sus derechos, a acceder a la información pública, a proteger sus datos personales, pero a defender también instituciones que son garantistas, como el Instituto Nacional de Transparencia. Más allá de quienes estemos hoy como comisionados, lo importante está en el alcance, en las funciones sustantivas que tiene para mantener en este país, en el marco de la legalidad, los derechos y libertades que se han conquistado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Y finalizamos este panel y esta ronda de preguntas.